Muy bien. Las presentaciones han sido alternadas entre los profesores de la Facultad de Arquitectura y los profesores del Instituto de Investigaciones Estéticas. Tengo mucho gusto en presentarles a ustedes al doctor Hugo Antonio Arciniega Ávila. Es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia y doctor en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los temas en torno a los cuales ha desarrollado investigaciones son, entre otros, el avance de la Orden de San Agustín en la Tierra Caliente del Sur, siglo XVI, también la traza del puerto de San Blas, Nayarit, siglos XVIII y XX, los proyectos arquitectónicos para el Palacio Legislativo Federal de México, siglos XIX y XX, y actualmente sobre la arquitectura y el urbanismo en México durante el siglo XIX. Específicamente sobre la vida y obra del arquitecto Ramón Rodríguez Arangoiti en el periodo 1831 a 1882. Se ha desempeñado como docente de Historia de México, Historia de la Arquitectura Mexicana y Cultura Material del siglo XIX en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete. Ha dictado numerosos cursos y conferencias en diferentes instituciones de educación superior nacionales. Durante 7 años también se desempeñó como profesor investigador titular en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y desde el año del 2007 es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Es autor de varios capítulos en libros y de artículos publicados en varias revistas especializadas. Su trabajo académico ha sido distinguido con los premios Alfonso Caso en 1995, mención honorífica en la categoría de tesis de licenciatura y el Francisco de la Maza en el año 2003 a la mejor tesis de doctorado correspondiente al campo de conservación del patrimonio histórico arquitectónico. Dejo con ustedes al doctor Hugo Antonio Arciniega Ávila. Muy buenas noches. Agradezco yo también la invitación al doctor Flores y a los arquitectos organizadores de este curso. Yo les voy a hablar de un caso concreto que es un momento en la historia del castillo de Chapultepec, tal vez uno de los momentos menos conocidos, y un poco presentando otro momento en la historia de la arquitectura en México. Estamos hablando de el momento que sigue a la reorganización después de 1843, 1844, y me interesa sobre todo presentar al arquitecto arqueólogo José Ramón Rodríguez Arangoiti. Ahí lo pueden apreciar ustedes en algunos cambios que van a irse dando cuenta ustedes más adelante en cuanto a la formación del arquitecto. Este retrato, hoy perdido, se le hizo en Roma durante el periodo que estuvo verificando allá sus estudios sobre monumentos de la antigüedad clásica bajo la dirección de Luigi Canina y Antonio Cipolla. Podemos darnos cuenta que hay un cambio interesante en la presencia del arquitecto y es que él ya descansa sobre una base de la basílica que está dibujando. Al fondo aparece el Circo Máximo. A mí me interesa mucho este arquitecto, no solo por su producción, sino por el cambio que implica. ¿Y a qué me refiero? El contacto directo con los monumentos de la antigüedad clásica. Ya su trabajo no se va a desarrollar solo con los tratados que ya se han comentado aquí por mis
compañeros de mesa, sino va a estar en contacto directo con los monumentos y trabajando en un proceso fundamental que era completar un restauro arquitectónico. Él sigue a los hermanos Ageas. Los hermanos Juan y Ramón Agea habían sido enviados primero a Roma a copiar monumentos de la antigüedad, y a él le toca hacer copias sobre arquitectura del Renacimiento. La lámina que les estoy mostrando es un magnífico ejemplo de cómo funcionaba el sistema de enseñanza-aprendizaje en este momento del siglo XIX. Estas láminas eran enviadas a la Academia de San Carlos por los pensionados en Roma y servían para la copia de los estudiantes de arquitectura que no habían podido hacer la Gran Tour, no habían podido emprender la Gran Tour. Por eso es que formaron parte importantísima de los salones de enseñanza de los órdenes históricos hasta el siglo XX. Sobre los muros pueden ver parte de los dibujos de Ramón Rodríguez Arangoiti que sirvieron para la enseñanza de muchísimas generaciones. Paso a un segundo aspecto, Pompeya. Pompeya significa muchísimo en este nuevo sentido de enseñanza de la arquitectura porque ponía en contacto al arquitecto con proporciones, con plantas nuevas, con colores. Acuérdense ustedes que Pompeya servirá para el inicio de la discusión sobre el color que sí tenían los monumentos de la antigüedad. Y desde luego será un elemento fundamental en el romanticismo del siglo XIX, y me refiero básicamente a este momento de la destrucción en agosto del año 79 después de Cristo. Será tema de muchísimos artistas. Nosotros, un poco estableciendo este vínculo entre el mexicano Ramón Rodríguez Arangoiti y Pompeya, tenemos parte de sus dibujos en un libro, en un espléndido libro que él ilustrará, que se llama El último día de Pompeya, lo cual es una tradición, si ustedes recuerdan, en pintura y en literatura, acercarse de alguna manera a ese momento de la erupción, una de las más violentas del Vesubio. Y Niceto de Zamacois, un literato español, será quien escriba los textos, pero la asesoría arqueológica y los dibujos serán de Ramón Rodríguez Arangoiti, que, de acuerdo con sus cartas, había tenido oportunidad de ir a Nápoles y desde luego visitar Pompeya. Digamos que era una asesoría entre arquitectura y arqueología, porque los arquitectos se ocupaban de excavar, de las excavaciones para recuperar los nuevos elementos en el momento de obtener proporciones. Aquí vemos nosotros el espléndido frontispicio del libro, que es muy interesante porque nos damos cuenta que hay un cambio en toda esta organización de los elementos componentes. Ya se nos está hablando de esta idea del objeto recuperado. Ya se nos presentan las esculturas fragmentadas y en un segundo plano una alusión a la muerte heroica, a la muerte guerrera y todo dominado bajo el Vesubio. Con esto que busco, probarles, presentar un argumento de la relación que existía entre el arquitecto mexicano pensionado en Roma y la ciudad de Pompeya. Hay que decir también en este sentido que a su regreso a México, él se estará ocupando de la primera cátedra de antigüedades clásicas que se abrió en la Academia de San Carlos. Una cátedra que tuvo poco éxito porque recordarán ustedes que ya era el momento de gran apogeo de los estudios de ingeniería y de estructuras metálicas.
Sin embargo, estas láminas nos acercan a algo muy importante, la otra manera de aprender el mundo clásico, la visita a las ruinas, un componente del romanticismo. Cuando se visitan las ruinas, se visitan en las noches de luna para encontrarse con el fantasma de la historia. Y ahí nos encontramos nosotros igual que en un componente del mundo clásico, la literatura también, la obra de Niceto de Zamacois nos muestra a este personaje que visita las ruinas de Pompeya y va con su Lazzaroni que le explica cada uno de los elementos. Aquí las columnas, los frisos, son rescatados de las tobas volcánicas del Vesubio. Estábamos muy habituados a pensar nosotros en el viajero que sigue las antigüedades mexicanas. A lo mejor lo que Rodríguez nos enseña son estos mexicanos que van a Europa a copiar las antigüedades clásicas. Tercer momento que me interesa, el proyecto. Estamos situados en el Segundo Imperio Mexicano. Maximiliano de Habsburgo es el segundo emperador de México y ha decidido ocupar los espacios tradicionales de poder en la Ciudad de México. El Palacio Nacional en primer lugar y en segundo lugar el Castillo de Chapultepec, que todavía resiente los estragos de la Guerra del 47. Entonces, dos artistas de la academia, Ramón Rodríguez Arangoiti por el lado de la arquitectura y Santiago Rebull por el lado de pintura, serán convocados para darle un nuevo carácter a una parte del castillo, justo el Alcázar. Un nuevo carácter que tiene que ver con este sentido de bosque, que tiene que ver con este sentido de lo que era una villa suburbana. Se clausuraba temporalmente ahí la ubicación del colegio militar y se abría entonces un espacio donde Maximiliano encontraba el reposo que no tenía en Palacio Nacional. Recuerden ustedes los continuos enfrentamientos en el mercado del Volador y entonces él buscaba un espacio más adecuado a su estructura y a su pensamiento. ¿Cuál es el tema que vamos a encontrar nosotros en esta conjunción entre arquitectura y pintura? Los mitos báquicos. Desde luego el tema es totalmente coherente con la vocación del edificio. Si pensamos en una villa, si pensamos nosotros en esta ornamentación a base de vides, pero desde luego esto se rompe un poco, se vuelve singular cuando pensamos qué es lo que Rodríguez indica al pintor para completar el carácter del edificio. El tema de las vacantes de Eurípides. Y aquí me interesa mucho hablar de los otros componentes que han acompañado a la arquitectura en este movimiento de reflexión sobre el mundo clásico grecolatino. Sí, los órdenes arquitectónicos, como ya ha sido enunciado, pero también toda esta parte de la arquitectura que se refiere a lo concreto. Si pensamos que en lo abstracto es lo puramente arquitectónico. Y me estoy refiriendo a este momento en que Baco se presenta en Tebas a reclamar el culto que no se le da. Convence al rey de Tebas, Penteo, para que, vestido de mujer, observe los ritos de las bacantes. Qué embriagadas en este producto que el Dios da al mundo, que es el vino, lo ven como una fiera y finalmente la madre, Ágave, ataca a Penteo y lo mata.
El tema era de una gran violencia. Entonces le toca a Santiago Rebull hacer este ejercicio de traducir esos valores y esa historia con el sentido de decoro que imperaba en el siglo XIX. Las referencias a lo mejor en este momento nos parecen lejanas si vemos las características de la pintura de Rebull para el 1865-1866, pero si nosotros pensamos en los elementos que él tenía a su disposición, una nueva colección de libros donde ya se están incluyendo todos estos restauros que se hacían durante la Gran Tour de los arquitectos al mundo clásico. Y ahí que nos encontramos figuras recortadas sobre un fondo oscuro. Y además nos encontramos todo este detalle de guirnaldas y todos estos elementos arquitectónicos. Rodríguez procede de acuerdo a un método académico de acudir a un momento histórico concreto para asignar carácter a un edificio. Concretamente, la villa suburbana de Maximiliano. Vean por favor algo que ya solo podemos recuperar en imágenes. Cómo era la ornamentación de estos recintos que miran hacia el poniente y que son la parte que sí se construyó durante el Segundo Imperio Mexicano. Hay tres elementos que me interesa a mí destacar en mi participación sobre el mundo clásico. El primero, el arquitecto que recurre a su memoria y su contacto directo con las antigüedades. El segundo, la vinculación con los pintores, es decir, esta convivencia cotidiana que había en la Academia de San Carlos y que les permitía completar estos programas. Y tercero, la referencia literaria. No olvidemos nosotros la cercanía de los grupos de artistas con sus contrapartes de la Academia de Letrán. Entonces hay toda una serie de círculos que discuten el mundo clásico. Por otra parte, el beneplácito del receptor del proyecto, que es el comitente, que es Maximiliano de Habsburgo, que conoce de antigüedades y entiende muy bien estas características de asignar carácter. Me parece muy interesante que para este periodo un arquitecto con la talla de Rodríguez Arangoiti ya establece muy bien filiaciones entre un espacio íntimo, como puede ser la Villa Pompeyana, o una arquitectura más grandilocuente como la entrada al propio parque, que ya responde a una escala de ciudad. Un hombre que sabe manejar escalas, un hombre que puede apelar a diferentes momentos de expresión del clasicismo. Me acerco un poco al aspecto de Chapultepec, un poco después de la caída del imperio. Ese es el Chapultepec que han construido para Maximiliano de Habsburgo. Enseguida encontramos esta presencia de color que luego sería abatida durante el periodo del general Díaz, y encontramos esta presencia de una serie de elementos del mundo de lo abstracto, como es la columna, como es su friso, y la ubicación de las habitaciones imperiales justo en la planta noble. Vamos a ver que hay una coherencia también entre la arquitectura y su ornamentación, como demandaba muy bien la enseñanza académica. Les voy a pedir, ya en las siguientes imágenes van a identificar ustedes una estructura metálica que fue agregada posteriormente cuando el edificio sirvió como observatorio.
En el periodo de Maximiliano, y lo que me interesa mostrarles es justamente este carácter que fue coherente y expansivo a una serie, a la totalidad de la construcción. Me detengo un poco en estas esculturas que aparecen en unos jardines que rompen la ortogonalidad y que rompen el ars topiaria que predominaba en los tiempos virreinales. Una idea de plantas que crecen en libertad y donde se van integrando esculturas con temas clásicos que seguramente dialogan con el problema de las vacantes. Y Casimiro Castro, el litógrafo, capta muy bien el sentido de habitar Chapultepec. Desde luego, la vista al valle. En este sentido, también podemos encontrar otra vez esta vinculación entre la literatura y la arquitectura. Todo esto que se refiere a los vergeles, todo esto que se refiere a el campo y la relación entre ciudad y campo. Me acerco un poco a la planta arquitectónica justo para señalar los espacios de los que estamos hablando nosotros, que serían justo estos muros donde se desarrollará el tema de las vacantes y un poco pensando en la idea de casa pompeyana. Sí, efectivamente no habrá espacio para desarrollar un atrium y el impluvium quedará reducido a una fuente pequeña, pero hay que pensar que el proyecto no se concluyó por la caída del Segundo Imperio Mexicano. Hay un cuarto elemento que me interesa también atraer aquí como referencia del mundo clásico y que son justamente uno de los conocimientos que nos hablan esta relación de arquitecto-arqueólogo, los vasos. Recuerden ustedes que una de las preocupaciones que tenían los arquitectos era copiar con fidelidad e interpretar todo este tema de los vasos. De los primeros libros de arqueología que derivan de la Grand Tour están desde luego toda esta tipificación de recipientes. Ahí ven ustedes el tema de las vacantes, los pisos ajedrezados y la relación entre el interior y el exterior. Lo que con ese presupuesto y con esa premura de tiempo se podía lograr. No dejo de comentarles que el edificio era ocupado mientras se hacían las obras. Igual sucedió en Palacio Nacional. Ahí tienen ustedes ya una organización del muro donde nos encontramos estos pentágonos, donde nos encontramos estas figuras resaltadas que son justamente los vasos y que se sumarán, aunque sea figuradamente, en las colecciones de Maximiliano. Recuerden ustedes que la villa era también un lugar para colectar. Me acerco un poco a algunos de los elementos que he ido ubicando, desde luego las cráteras, y ese es otro elemento que me permite establecer la colaboración entre Rebull y Rodríguez Arangoiti. Desde luego el especialista en antigüedades dando las pautas de todos estos recipientes que completaban la idea de las vacantes y que eran un elemento narrativo que intentaba dialogar también con el otro tipo de vasos, los escultóricos sembrados en el jardín. Vean ustedes cómo hoy nos es difícil acercarnos a un Chapultepec donde las vacantes aparecen recortadas, se pierden un poco en la arquitectura, porque toda esta pintura mural ha desaparecido. Y vamos encontrando una serie de tipologías. Elecitos de hombro no escapa, también en su gran recuadro sobre el muro
acentuando esta idea del mundo clásico. Diversas tipologías de cráteras, donde el arquitecto arqueólogo quiere mostrar su erudición, quiere mostrar este conocimiento que ha tenido en su paso durante 10 años en Europa. 10 años donde ha dibujado, 10 años donde ha estudiado y 10 años donde ha excavado. Finalmente, Rodríguez Arangoiti se entiende como el desarrollador de un estilo así llamado por sus colegas, que era el neogreco. Ustedes verán todavía que él está respondiendo. Hay una mezcla de temporalidades, ciertamente, pero hay que comprender cuál era el nivel de profundidad que se tenía hasta entonces. El otro aspecto que me interesa destacarles es justamente la recepción que se tiene del lugar cuando se habita. Y es José Luis Blasio el que nos habla de esta idea de Maximiliano de habitar inmediatamente Chapultepec, escapando un poco de las incomodidades de un Palacio Nacional también destruido, pero también en ese sentido me encuentro ante los goces del paisaje, los vergeles, los jardines y el sentido de villa. Como la idea de villa también es un programa arquitectónico que es tomado del mundo clásico y que va evolucionando, va cambiando, pero lo que permanece constante es esa relación con la naturaleza. Chapultepec tendría durante mucho tiempo esta relación entre los ahuehuetes de origen mexica, referencia de la antigüedad propia, en conjunción con la antigüedad clásica. Recuerden un poco la lucha, y hay que decir que en esto también Rodríguez tuvo una participación destacadísima de igualar nuestras culturas prehispánicas con las grandes culturas de la humanidad, como los griegos, los romanos o los egipcios, o la noción que ellos tenían, estos arquitectos de un segundo momento de la Academia de San Carlos, tenían sobre la antigüedad. El Imperio Mexicano cae, enseguida el presidente Benito Juárez destinará la villa de Chapultepec, una villa suburbana de carácter pompeyano, a observatorio. Las vacantes sobrevivirán porque lo que captan los científicos será ese contenido histórico, arqueológico presente en las pinturas. Y lo que yo les he querido mostrar en esta participación es justo otros momentos históricos donde el clasicismo es interpretado ya no solo desde la columna, sino desde lo que la arqueología iba ofreciendo a hombres que entendían como un complemento fundamental de su formación emprender la Gran Tour para estar en contacto con los monumentos de la antigüedad. Muchas gracias. ¿Se quiere pasar por aquí? Bueno, invitamos a nuestros expositores a pasar al frente. Vamos a iniciar la mesa, conducida en este momento por el doctor Óscar Flores Flores. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, licenciado en Historia, maestro con mención honorífica y doctor en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la propia UNAM. Tiene estudios de licenciatura en Historia Universal en Moscú, Rusia. Sus áreas de estudio son la pintura virreinal, el clasicismo,
los tratados de arquitectura y su influencia en la Nueva España, la cultura artística en el siglo XVIII, así como el arte y la cultura mexicana en la primera mitad del siglo XX. Desde el 2008 es investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, en el programa de Historia del Arte de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad. Ha impartido las clases Teoría y Práctica Edilicia en la Nueva España y la Tradición Clásica y los Tratados de Arquitectura. Y en el Centro de Enseñanza para Extranjeros es profesor titular de la clase La Pintura Virreinal en la Nueva España. Ha sido profesor en otras instituciones nacionales como la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad Autónoma de Benito Juárez en Oaxaca, la Academia Mexicana de la Historia, el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Cultural Helénico. También ha sido profesor invitado en el Chicago Public School y en el Latin American Studies Program del Departamento de Lenguas Modernas y Literatura de la Universidad de Loyola en Chicago, Estados Unidos, así como en la Universidad Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional de Trujillo en Perú. Ha participado en numerosos coloquios y cursos en México, España, Estados Unidos y Perú. El doctor Oscar Flores Flores conducirá a continuación la mesa. Con este. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia, al arquitecto Ferreiro por su hospitalidad, desde luego, al arquitecto Massari, y pues a nuestros invitados de honor, desde luego, el arquitecto Ortiz Macedo, que no pudo estar, pero que envió su texto, el arquitecto Cortés Rocha, estoy muy agradecido con él por haber aceptado la invitación. Desde luego, pues mis colegas del instituto, la doctora Marta Fernández y el doctor Hugo Arciniega, sin duda, pues todos ellos grandes especialistas en el tema de clasicismo desde sus respectivas áreas de estudio, y pues estarán de acuerdo conmigo en que sin duda ha sido una sesión muy interesante, dada la variedad de los temas que se han tratado y desde luego pues la calidad de las exposiciones. Pues lo que también me parece muy interesante es que aún sin ponernos de acuerdo, pues ha quedado la mesa muy bien, en el sentido de que pues empezamos con la intervención, con el texto del doctor Ortiz Macedo, pues quien nos ha brindado los antecedentes históricos de un periodo crucial de nuestra historia, las postrimerías del virreinato, una época en la cual, como él atinadamente señaló en su texto, pues es una época de grandes transformaciones desde que se instaura la dinastía de los Borbones, con sus respectivas reformas que van a venir a transformar la economía del virreinato, y después, en la segunda mitad del siglo, pues toda una serie de medidas que de alguna manera pues van a transformar la faz de la Nueva España en muchos aspectos, ¿no? Para empezar, desde el tema de el desarrollo económico que va a alcanzar el virreinato a partir del impulso que tendrán estas reformas, pues va a tener también una repercusión en el arte. Habrá una mayor cantidad de recursos, se van a construir monumentos importantísimos, y algo que es sustancial es pues la consolidación justamente del criollismo, esta toma de conciencia que va a conducir a un incipiente nacionalismo a finales de la época de la dominación española. Y pues desde luego también él hacía mención a la participación tan importante que habían tenido los jesuitas en la conformación de un pensamiento ilustrado entre los jóvenes estudiantes de la Nueva España, y el impacto tan tremendo que causó su expulsión precisamente entre distintos sectores de la sociedad, ¿no? El hecho de que finalmente este periodo también coincida con
la fundación de la Academia de San Carlos, la primera Academia de Bellas Artes en el Nuevo Mundo, y pues que respondía desde luego a todos los ideales tardoilustrados en el cual España se había incorporado de alguna manera tardíamente, pero que durante el gobierno de Carlos III pues traerá profundas transformaciones en el ámbito de las artes en todos los territorios de la monarquía. Si bien se va a instaurar de manera pues oficial el neoclásico como estilo artístico en las aulas de la academia, pues todavía pasarán muchos años para que este barroco tan arraigado en el virreinato se diera el paso justamente a este neoclásico que imperaría a lo largo del siglo XIX, ¿no? Pero incluso en esta época todavía hay algunos teóricos que sostienen que más que neoclásico estaremos hablando de un barroco republicano, un neoclásico muy novohispano, muy mexicano, digamos, como también lo fue el barroco novohispano, ¿no? De ninguna manera, como atinadamente ha señalado la doctora Fernández, el barroco novohispano siguió los lineamientos del arte europeo, pues de una manera tajante, de una manera rígida. Y en este sentido, pues también como atinadamente señaló el arquitecto Cortés Rocha y la misma doctora, pues el clasicismo se va a consolidar de alguna manera y se va a constituir como uno de los ejes rectores en torno al cual se va a desarrollar todo el arte novohispana. Desde la época manierista en el XVI hasta el durante los siglos XVII y XVIII. Nunca en los 3 siglos de dominación española en México el clasicismo dejará de estar presente. En algunos casos, en algunos periodos será muy evidente, en otros estará revestido de nuevas formas, pero finalmente, y estoy de acuerdo con ellos, el clasicismo será uno de los elementos que sin duda van a conferir este sentido de identidad al arte novohispano. Es un barroco muy particular, un barroco local, desde luego, como también va a ser la forma en la cual los artistas locales asumirán las distintas formas de neoclasicismo, ¿no? Y bueno, pues qué decirles de la participación del doctor Arciniega. Desde luego que se nota la vocación de arqueólogo por una parte y pues la lógica continuidad que tienen sus líneas de estudio con el siglo XIX, ¿no? En una de las figuras del arquitecto Rodríguez Arrangoiti, que pues uno de los arquitectos que pues creo yo no están estudiados todavía lo suficiente, esperamos su estudio desde luego, pero yo creo que esta participación pues nos ha dado a conocer no solamente una faceta interesante del arquitecto, sino también pues un momento muy particular de la historia del castillo de Chapultepec, ¿no? No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero de verdad yo creo que pocas gentes conocen esta parte de la historia y pues verdaderamente creo que lo ha hecho de una manera muy acertada, muy correcta y muy asequible pues para todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues procederemos a iniciar la mesa redonda. Pues la idea es que pues compartamos pues el conocimiento que hemos adquirido por una parte a lo largo del curso, por otra durante estas participaciones de los doctores. Y pues sí me gustaría que ustedes pues participaran activamente con sus preguntas, sus comentarios, porque de verdad, como decía el arquitecto Ferreiro, pues no es muy común tener la oportunidad de contar con especialistas de tanto renombre reunidos en una misma mesa, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, podemos empezar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Va a ser importante que esperen el micrófono porque
nos están viendo por internet y si no, Bueno. tienen conocimiento. Gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría, por supuesto, felicitar a todos y cada uno de los ponentes de esta mesa redonda. Yo soy filóloga, vecina de ustedes del Instituto de Investigaciones Filológicas, y me quedan clarísimas varias cosas. Por una parte, que sin el curso que nos impartió el doctor Flores, pues muchos de los elementos que ustedes tocaron en sus exposiciones no hubieran quedado tan claras, me parece, independientemente de la especialidad de cada uno de ustedes. Y por otra parte, bueno, pues el segundo punto que me queda clarísimo es que el arte clásico no puede ser estudiado ni enfocado independientemente desde una sola disciplina. Forzosamente convergen en su estudio pues la historia, el arte, la religión, hay motivos religiosos presentes siempre, la literatura, los documentos que decíamos, la arqueología, de modo que, como muy bien expresó el doctor Cortés Rocha, estoy muy de acuerdo con él en que el clasicismo es un lenguaje y me da mucho gusto sentirme parte de esta lengua que tenemos en común, ¿no? Así que los felicito nuevamente. Yo no tengo preguntas, me parece que sus exposiciones han quedado muy, muy claras, pero al mismo tiempo nos invitan a seguir estudiando y profundizando en el arte clásico, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por el comentario. Pues para mí es muy satisfactorio, desde luego, el que pues pienses esto, pero también creo yo que parte importante del éxito del curso, sin duda, fue el gran interés que ustedes mostraron, el tipo de cuestionamientos que hicieron, y sobre todo también pues la diversidad de profesionistas que hubo inscritos en el curso, ¿no? Con respecto pues al comentario de la atinada observación del arquitecto Cortés Rocha sobre que la arquitectura, sobre el clasicismo es un lenguaje, no es un estilo. Bueno, pues coincido desde luego. Incluso se habla de la gramática de la arquitectura reiteradamente. Entonces, arquitecto, no sé si usted quiera comentar algo. Bueno, yo agradezco mucho su amable intervención. Desde luego, pues estoy de acuerdo que entre más disciplinas, o sea, hay muchas disciplinas desde las cuales se puede estudiar el clasicismo, ¿no? La literatura, la música, pero bien, aquí la cercanía de los participantes de la mesa pues nos llevó a la arquitectura y a las artes plásticas. Entonces, yo agradezco mucho su comentario. ¿Alguien más? Bien, quiero remarcar lo que en la segunda parte hizo el doctor Javier Cortés Rocha. Esto es para no perderme realmente en toda esta diversidad de conocimientos y explicaciones que nos han dado todos los conferencistas. Y es en relación al lenguaje el que habla textualmente. Sebastián Serlio lo dice en la introducción a su libro cuarto, cuando habla de pues de sus elementos de composición y que los da como una referencia para que las personas que lo tomen, que lo gusten, que lo sepan entender, puedan hacer el juego del lenguaje precisamente. Y esto es muy importante porque
creo yo que mucha de la arquitectura que tiene esas pues, fijaciones de los tratadistas solamente pueden entenderse mejor, pienso yo, como es el caso de la ciudad de Oaxaca, en que a través de 3 siglos tenemos diferentes manifestaciones de lo serliano, en función de que llegaron, pienso yo, muchos ejemplares de los tratados y que los artesanos como arquitectos lo manejaron extraordinariamente. Y de esa manera podemos entender mejor por qué en el siglo XIX o aún en el siglo XX tenemos elementos con ese sello de la disposición de Sebastián Serlio, o lo que aconsejaba Sebastián Serlio. Bien, por otro lado, don Antonio de Mendoza, pienso yo que era un urbanista, porque en sus ordenanzas, en sus recomendaciones, después de haber hecho las investigaciones y visitas del lugar, se permitía recomendar cosas muy concretas, muy sencillas, pero muy concretas, que sí se llevaron a cabo en términos de las disposiciones de las ciudades, como es el caso de Tlaxcala, en donde el portal no es de la época del Felipe II, sino es de 1548 hacia la parte anterior, digamos, en el tiempo. Creo yo que esto es importante en relación al lenguaje de lo clásico en nuestra Nueva España, o lo que fue la Nueva España que ahora es México. Y ese remarcamiento del arquitecto Rocha yo sí quiero pues, disfrutarlo más y que quede en mayor difusión, porque es la manera de gozar más nuestra arquitectura que tenemos. Bien, por otro lado, en relación a Fray Andrés de San Miguel, pienso yo que fue de los primeros restauradores a la manera como lo entendemos ahora, dado que en el conjunto que está en el conjunto carmelita de Desierto de los Leones, hay una capillita que no se entiende la composición dentro del conjunto pues, religioso, sino por el respeto que tuvo Fray Andrés de San Miguel a una capillita franciscana, que está un poquito en diferente línea de composición, pero está respetada. Entonces vale la pena hacer la visita. Es una apreciación que yo tuve, espero que en términos generales coincidamos con esa apreciación de que fue uno de los primeros restauradores. Y pues yo pienso que felicitar a los expositores, pero también para mis adentros recapitular que así como Carlos III marca un hito en el cambio de lo que va a ser el concepto neoclasicista para lo que es la arquitectura, también son el descubrimiento precisamente de Pompeya y Herculano en 1773, entiendo, o entre 1771 y 73, que va a ser otro de los elementos que va a marcar la parte académica de los arquitectos en Europa. Y no van a estar exentos de esa influencia los arquitectos que van de México hacia Europa en años posteriores. Pienso que vale la pena remarcarlo para que no quede esto como nada más una cosa únicamente de una versión de orden sociopolítico, sino también, en este caso, del descubrimiento de lo que fue Pompeya y Herculano, que ustedes saben que fue semisepultada por el Vesubio. Y quiero también aprovechar, ya que estamos hablando del clasicismo, del descubrimiento que están haciendo de lo que se piensa que fue la Antártida, precisamente en la línea de Tera, Ignosos y otros lugares que están en la zona griega y que son el antecedente de la arquitectura y la manifestación clásica y que que la tenemos en parte en herencia. Muchas gracias. No, pues yo creo que son muy ilustrativos sus comentarios, yo coincido con ellos. Desde luego, el último de ellos es fundamental, o sea, el cambio de dinastía en España, en arquitectura, se refleja primero trayendo arquitectos italianos, pero no necesariamente arquitectos que realizaran una arquitectura
clásica, purista, sino es una arquitectura todavía muy, muy barroca, ¿verdad? Lo de Jubarra, que vimos, o sea, ustedes recuerdan que se quema el Alcázar de Madrid y entonces hay que construir el Palacio Real y traen a Jubarra, que viene del norte de Italia, pero no era un modelo clasicista, es mucho más parecido al barroco, y lo mismo Sacchetti, que es el que lo retoma, porque el pobre Jubarra al primer invierno en Madrid se murió. Pero Sacchetti, que fue su sucesor, y que hay que recordar que la formación en arquitectura empezó en esos talleres del Palacio Real. En cambio, Carlos III, que era un señorón, y que recuerdan que es primero rey de Nápoles, y luego cuando se muere su hermano, rey de España, él sí tenía una visión mucho más fresca, mucho más clara y mucho más sólida de lo que había sido la antigüedad grecorromana, ciertamente por esas excavaciones que propició en Pompeya y Herculano, que se difundieron por toda Europa y que no estuvimos ajenos a ellas después de un tiempo. Hay que recordar que, sin embargo, que con Carlos III se sigue haciendo mucha arquitectura barroca en México, y es hasta que se establece fuertemente la academia es que sí se regresa al nuevo orden. Por ejemplo, ustedes recuerdan que Palafox, el obispo, había sido pues los que acabaron por hacer que se regresara a España fueron los jesuitas. Él estuvo peleado con los jesuitas, tuvo que estar escondido, estuvo escondido en San José Chiapa. La doctora Fernández nos enseñó el retablo de alabastro de San José Chiapa, y Carlos III mandó dinero para rehacer esa iglesia y hacerla más grande, para darle la torre a los jesuitas, porque tratar de levantar un poco la figura maltrecha entonces de Palafox, pero la iglesia se hizo barroca. O sea, la iglesia mandada a hacer por Carlos III y con el dinero de Carlos III es una iglesia barroca. Barroca bueno, clasicista porque es una iglesia de plaza central, pero barroca en su decoración. Barroca en su fachada, barroca en su retablo. Entonces, esa es una paradoja. Carlos III manda el dinero y le hacen una iglesia barroca, ¿no? O sea, en la Nueva España costó mucho trabajo desarraigar el barroco. O sea, el barroco es un movimiento que estaba hasta la médula de la sociedad novohispana. Y bueno, pues luego cambió y estamos viendo cómo magníficamente nos han explicado cómo después de la academia de la primera época, Rodríguez Arangoiti y los otros becarios vienen a hacer una arquitectura de gran calidad, gracias en parte a la información y a su exposición a la arquitectura, sobre todo italiana. Rodríguez Arangoiti, si no me equivoco, estuvo después un tiempo en Francia, un buen tiempo en Francia, ¿verdad? Pero sobre todo a su exposición en la Grand Tour que nos ha mencionado, y que era realmente la educación fundamental no solo para los arquitectos, para los artistas, y cómo México copió a los franceses que
que tenían el premio de Roma, donde mandaban a Roma a sus mejores estudiantes. Los españoles tenían algo equivalente y México no se quiso quedar atrás. Yo creo que serían un puñado los que fueron nada más, ¿no? Pero en fin, ese puñado tuvo una gran influencia porque finalmente los AGEA fueron muy importantes. Rodríguez Arangoiti fue muy injustamente tratado después, como había sido el arquitecto de Maximiliano y el becario de Maximiliano. Después estuvo un poco hecho a un lado, aunque hizo obras importantes, pero fue una secuencia magnífica la de esos arquitectos, por los cuales se fue modificando la educación y el gusto de la arquitectura hasta que empieza realmente la parte de industrialización, ¿no? Con mucho acero y demás. Y bueno, el canto del cisne es Rivas Mercado, a mi juicio. Dos ideas a propósito de lo que usted decía. Sí, Pompeya se vuelve un hito para varias disciplinas. Y yo pienso, y bueno, ya está escrito por muchos, además de que empieza ahí esta noción de historia del arte con los trabajos de Winkelmann. Y es meca de los arquitectos, que empezarán a ver no esta antigüedad idealizada, sino esta antigüedad tangible. Y para los restauradores tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles. No hay que olvidar estas primeras gliptotecas que los escultores de alguna manera buscan completar para diferentes monarcas ilustrados. Entonces, es interesante de este primer auge durante Carlos III y el enriquecimiento del Museo de Nápoles, las siguientes etapas y sobre todo el libro. Yo quiero sumar a los tratados que se han expuesto aquí, todos estos libros de antigüedades, con su gran antecedente Piranesi. Ahora que estoy concluyendo la segunda parte de Rodríguez Arangoiti, lo que puedo darme cuenta es que hizo efectivamente mucha obra. Lo que sí le ha pasado es que fue destruida o modificada a tal punto de hacerla muy poco reconocible, ¿no? Es una obra, pienso, se lo lleva Mariano Rivapalacio a que haga la capital de Toluca. Y Toluca tenía una unidad espléndida. Y de repente, pues en una idea de hay que hacerla neocolonial, se borra toda esa integración que le había dado. Él cambia la disposición de esta pequeña villa a una capital. Todavía algunos vestigios se pueden apreciar de toda la cantidad de obra que hizo. Y ciertamente él tenía la idea y compró muchos libros para la Academia, entonces Escuela Nacional de Bellas Artes, luego Academia Imperial, que sí es muy a propósito de nuestra colega de Filológicas, que sería muy bueno redescubrir todos esos libros de antigüedades, empezando por los vasos etruscos, ¿no? Fuente de inspiración para estas pinturas. Pues realmente también esto del descubrimiento de Pompeya y Herculano sirvió justamente para recuperar el pasado indígena novohispano. Entonces, el descubrimiento de las dos piedras famosas, el calendario azteca y la Coatlicue, fueron incluso exhibidas en la catedral, y luego digamos que la gente comenzó a apreciar eso como el pasado propio de la Nueva España, ¿no? Tuvieron interés científico inclusive en ese tipo de piezas. Y bueno, todavía conservamos en la Casa de los Condes de Santiago de Calimaya, hoy Museo de la Ciudad de México, bueno, que en realidad no es Museo de la Ciudad de México, así se llama, pero no tiene museo. En la esquina,
una cabeza de serpiente que fue descubierta en los cimientos justamente de la casa, y el conde mandó que se pusiera en la esquina y hasta nuestros días está de adorno ahí, ¿no? Entonces sirvió también para eso, para el rescate del pasado, ¿no? Sí, desde luego, pues Pompeya tuvo una gran repercusión, e incluso en la Nueva España, más de lo que a veces se cree. Bueno, propiamente en el curso recordarán que leímos justamente el texto que se publica en la Nueva España a tan solo 5 años posteriormente al descubrimiento de Pompeya, un texto retomado del Mercurio de Francia, en donde se hablaba justamente de los descubrimientos de Herculano y cómo de 1 o 2 años después se publica una segunda parte en donde se habla nuevamente de los nuevos descubrimientos que están haciendo, y pues se pone énfasis incluso en el hecho de que se había rescatado un pastel todavía dentro del horno, ¿no? Entonces, bueno, este dato curioso de alguna manera nos habla de cómo la Nueva España de ninguna manera estuvo desvinculada de lo que estaba sucediendo en el mundo occidental. En los libros de los que tanto se han hablado a lo largo de estas exposiciones que hemos escuchado, tanto los de los tratados de arquitectura, de los muchos filósofos importantísimos, incluso libros de antigüedades, llegaron a la Nueva España en un número considerable. Lo sabemos por los inventarios de las bibliotecas de algunos arquitectos, por ejemplo, y desde luego, pues en el fondo reservado de nuestra biblioteca, como ya se comentaba, pues la cantidad de libros, tanto de antigüedad como de tratados de arquitectura, pues sí es un número bastante considerable, ¿no? Ahora, también esta repercusión que tuvo no solamente los descubrimientos de Pompeya, Herculano, sino otros como Ostia, por ejemplo. En la propia España se llevan a cabo también varios intentos para rescatar las antigüedades romanas en la propia España. Y bueno, además nosotros tenemos un caso pues paradigmático de este interés que había en la Nueva España y que había en general en todo el mundo hispánico, en el caso del jesuita expulso Pedro José Márquez, justamente, que él, al estar exiliado en Roma, pues tiene contacto con las principales bibliotecas, las principales colecciones de eclesiásticos, y también tiene contacto justamente con todos los pensionados de la Academia de San Fernando. Incluso es también muy significativo el hecho de que él es de los 4 jesuitas que regresan, de los poco más de 600 que salieron, él es de los 4 que regresan a Nueva España, ya en pleno movimiento de independencia, y él retorna a dar sus clases en el Colegio de San Ildefonso. Incluso, pues ya hablando del siglo XIX, justamente, pues todos nuestros liberales y nuestros conservadores tan ilustres, ellos hacen referencia a él en el Diccionario Universal de Historia y Geografía. José Bernardo Couto, por ejemplo, él recuerda al padre Márquez justamente como ese viejecillo que tanto les hablaba de Vitruvio y de las antigüedades, ¿no? Sin duda un precursor de la cátedra que posteriormente tomaría Rodríguez Arangoiti, ¿no? Bueno, había una duda por aquí. Sí, es 2 cuestiones. La primera, hacia lo que decía el doctor Javier Cortés. Si el clasicismo es un lenguaje, y bueno, ¿cuáles serían las herramientas para llevar a cabo el reto de conservar y a la vez producir arquitectura ligada a la tradición sin caer en decoraciones? Y además, ¿qué sucede con el clasicismo en inicios del siglo XX con los manifiestos y esta cuestión que le preocupaba a los arquitectos de la veracidad, de la expresividad de los materiales? Bien. Yo diría que sí se pueden utilizar los valores del clasicismo para hacer arquitectura contemporánea. No así el uso
los elementos y de los órdenes clásicos, pero el sentido de composición, de armonía, de orden, etcétera, hay obras contemporáneas que nosotros podríamos clasificar de clásicas o que usan las herramientas o el lenguaje del clasicismo. Por ejemplo, vámonos aquí al edificio de lo que era el CAPSI, que ahora es el Instituto de Infraestructura Educativa, ¿no? Aquí en la calle de Vito Alessio Robles. Ese es un edificio compuesto de acuerdo con los cánones del clasicismo. No es un edificio clásico, pero sí es el espíritu del clasicismo. Hay otros ejemplos donde pues hay más evocación de cuestiones de composición. Por ejemplo, hay un edificio en Mérida, junto al municipio, no me acuerdo en este momento cómo se llama el edificio, pero que usa una serie el uso de las columnas, el uso de los arcos, el uso de las traves. ¿Cómo está compuesto? Es un edificio que está en el espíritu clasicista. No podríamos hacer un edificio como lo hacen los posmodernistas con capiteles corintios o con capiteles jónicos. Eso no se vale. Pero sí esa serenidad, esa armonía, esa manera de componer los edificios, ahí podríamos seguir esa línea del clasicismo, que va totalmente en una línea diferente que lo que fue el eclecticismo. O sea, si nosotros vemos el antiguo Palacio de Comunicaciones, lo que hoy es el Munal, bueno, ahí hay elementos clásicos, pero está, les decía yo, está desconectado del sentido del clasicismo, ¿no? O sea, puede haber más edificios contemporáneos, más en la línea del purismo clasicista, que a mi juicio los edificios o muchos edificios del eclecticismo. Sin duda una interesante pregunta. Buenas noches. Yo soy María Luisa Romero y estoy aquí por accidente. Soy un agregado cultural nada más, pero yo quería decir que el comentario es que si bien yo no formo parte del gremio del arte, pues me interesa conocerlo. Y creo que en este curso hice el Grand Tour. Lo hice en otra forma, agregué muchos de mis piezas de rompecabezas que he traído desde toda mi vida y estoy muy contenta con todo lo aprendido, sobre todo los nombres que yo no conocía, yo no sabía ni de Vitruvio para nada, pero ahora que hice el trabajo, pues se me mete uno a los libros, conoce uno, miles de nombres que salen y que dice uno, es todo un paraíso lo que hay detrás de lo que yo conocía y las conferencias de ahora, las ponencias, me han encantado realmente todas, estoy muy contenta con todo su trabajo de ustedes, con su área, me identifico ahora con su área y me fascinó particularmente el trabajo de la Villa Pompeyana en el Bosque de Chapultepec. Me encantó y supongo yo que habrá dónde aterrizar todas estas cosas que usted dijo. Muchas gracias a todos y estoy muy contenta con todo lo que llevo. Bueno, además de agradecerle, yo quería un poco también dar una respuesta acerca de lo que preguntaba, supongo arquitecta, ¿verdad? Las proporciones. Creo que una actitud clásica es establecer un número y una serie de números que ordenen los diferentes componentes de un edificio.
Y otra cosa que también me parece muy interesante es cómo se van agregando nuevos elementos en la noción de clasicismo. O sea, si pensamos nosotros en la arquitectura francesa que sigue a la Revolución, ¿cómo abre el panorama en cuanto a las circulaciones? Que es una de las preocupaciones de ustedes. Y en cuanto al carácter. La gran crisis, cuando se dan cuenta de que, si bien las fachadas les son muy útiles, tienen que generar los interiores y los programas arquitectónicos y sus relaciones que corresponden a su época. Entonces, a mí me parece muy interesante también ir viendo esa diferente serie de elementos, valores que decía el arquitecto, que cada periodo vas agregando a esa noción de clasicismo. Y lo que me parece muy relevante también es esa búsqueda en la proporción. Yo creo que una de las cosas que hoy advertimos en la ciudad es pensar en materiales y su conjunción, prefabricados, no en el dominio del arquitecto sobre el número y las relaciones con el número en la proporción. Sí, ahondando un poco en esta pregunta, pues sí, es un gran problema el saber, pues no solamente cómo aplicar los elementos de la arquitectura clásica a la posmodernidad, sino incluso desde el propio concepto. Es la hora en que todavía no se tiene una idea clara de qué es la posmodernidad, ¿no? Desafortunadamente en arquitectura pues tenemos los extremos, desde la arquitectura kitsch que vemos nosotros desafortunadamente constantemente. Un ejemplo clarísimo, el edificio del diario Reforma, por ejemplo, que bueno, es escandaloso que se haya conducido en nuestra época un edificio de esa magnitud, pues para un corporativo, ¿no? Sin contar, bueno, pues también toda esta arquitectura hotelera y de casinos, que bueno, Las Vegas pues es sin duda la punta de lanza, ¿no? Y pues justamente ya vinculado con esta idea de redefinición de lo que es la arquitectura y también lo que es la conservación. Pues ya desde los años 70, Robert Venturi hablaba, y en su ya clásico libro de Aprendiendo de Las Vegas, justamente pues sobre todos estos temas, ¿no? La paradoja es que pues ya vamos para 50 años y no hemos aprendido nada de Las Vegas, desafortunadamente, ¿no? Pero bueno, todavía hay esperanzas. Yo creo que hay edificios, como el arquitecto Cortés Rocha señalaba, que con todo han recuperado el espíritu clásico, ¿no? A mí el edificio que se me viene a la mente en Nueva York de Philip Johnson, el edificio de AT&T, justamente, pues que es uno de los ejemplos paradigmáticos de esta nueva forma de hacer arquitectura inspirada en los valores clásicos, pero no recurriendo a la copia, no recurriendo a la inclusión de elementos clásicos como mero referente decorativo, ¿no? Y en ese sentido, pues transgrediendo los ideales absolutos de Vitruvio, ¿no? El ornamento por sí mismo no es arquitectura, y el colocar un capitel o una moldura no hace por sí solo que un edificio sea más bello, ¿no? Y bueno, esto desafortunadamente pues influye de una manera muy negativa tanto en los edificios modernos, los edificios que se están construyendo en nuestros días, como en la forma en que se restauran en muchos casos edificios, que tratando de reintegrarles ese valor histórico, pues termina siendo algo completamente ajeno a la estructura, ¿no? No sé si maestra nos quiera comentar algo, su vinculación con la cuestión de la conservación del patrimonio. Y esto no sé. Pues, ¿cómo en qué sentido quiere que lo platique? No, nada más. Yo lo que comento es un poco restaurar en ocasiones los edificios. Bueno, sí. No, esto es terrible. Sí, esto es terrible. Sí, ya sé lo que usted quería decir. Sí, lo que pasa es que ahora, bueno, la conservación, como todos sabemos, va también por corrientes y modas, ¿no? Y
por más que haya cartas de Venecia y todos los convenios internacionales, a veces no se respeta y entonces se prefiere la moda. Y una de las cosas que tratan siempre hacer es de reconstruir todo lo que se perdió, pero todo. Entonces, esto ha sido muy perjudicial también, porque se hacen al final de cuentas escenografías, así como el periódico Reforma, por ejemplo, y otros sí, y el Partenón de allí, ¿no? Entonces son escenografías, y eso es lo que ocurre también, sin entender, porque además es cierto, piensan que poniendo un capitel ya se hace arquitectura clásica, y no es cierto. En realidad no entienden el sentido de proporción, por ejemplo, que tenía un edificio en la época virreinal. Entonces, simplemente ponen el capital porque, es que en otro edificio había esto y entonces tiene que ser igual. No, ¿por qué? O sea, no. Entonces, y reconstruyen todo. Entonces, eso también ha perjudicado, un poco, pues, este tipo de modas que hay ahora, ¿no? Buenas noches, yo soy Cecilia Haupt, soy profesora de literatura hispánica, soy lectora de los libros de la doctora Fernández y tengo una sugerencia, una felicitación a los organizadores, al doctor Flores por su capacidad para transmitirnos una variedad de temas verdaderamente sorprendentes, para hacernos vivir un mundo en el que el clasicismo sigue siendo parte de nuestro entorno. Y la sugerencia es que si vuelve a dar otro curso, que espero que sí, o varios cursos, los complemente con por lo menos una visita a algún edificio paradigmático, para que aprendamos a ver. Vivimos en una ciudad, en un país lleno de patrimonio edificado de primer nivel, excelente, maravilloso, sorprendente, pero no nos han enseñado a verlo. Desgraciadamente nuestra educación básica, nuestra educación incluso universitaria, no comprende o no tiene integrada la visión del mundo en el que vivimos, del espacio en el que habitamos. Y necesitamos aprender a verlo, porque santo que no es visto no es adorado. Y santo que no es adorado no es respetado ni conservado. Y eso nos pasa a todos, ¿sí? Yo acabo de regresar de Guadalajara y después de ir 10 o 15 o 20 veces, por primera vez entendí la portada de la Catedral de Guadalajara. Después de haber tomado este curso con el doctor, entendí por qué la portada o la Catedral de Guadalajara no se parece a la Catedral de México o a la Catedral de Zacatecas. Porque aprendí a ver, estoy aprendiendo a ver. Y si aprendiéramos todos a ver estos espacios que son parte de nuestra identidad, que son parte de nuestro patrimonio, seguramente nos enriqueceríamos nosotros y enriqueceríamos a los que están cerca de nosotros. Gracias. Pues muchísimas gracias por el comentario. Pues yo encantado de seguir compartiendo los conocimientos que además he aprendido precisamente leyendo los libros de mis colegas y de mis maestros, desde luego, porque de verdad ellos han picado piedra mucho antes que yo y pues nos han allanado el camino en muchos sentidos, ¿no? Creo yo que son, pese a la adversidad, son buenos tiempos para el clasicismo. Hay mucha gente interesada no solamente en la conservación de los edificios, sino en escribir sobre ellos, tanto en periódicos como en libros a lectores más especializados. Y pues lo que sí es una tarea pendiente pues para las facultades, tanto en filosofía y letras como en la propia facultad de arquitectura, son clases donde se hable de clasicismo en un sentido amplio, no únicamente estudiar a los autores grecolatinos con el sentido filológico, por ejemplo, o estudiar la arquitectura griega y Roma a través de la forma tradicional en que se aprendía historia del arte, ¿no? En la medida en que tengamos cursos pues con un carácter más interdisciplinario, pues tendremos mayores elementos para comprender un tema que es muy interesante, pero también es muy complejo, ¿no?
Bueno, pues primero estoy también muy satisfecho por este curso que se ha dado, ha sido de mucho provecho personal y simplemente quisiera comentar una cuestión. Creo que el arte clásico, entendido como este lenguaje que habla pues el maestro, es el lenguaje clasicista que ha sido apropiado, interpretado o incluso transgredido a través del tiempo, pues nos relaciona cómo ese lenguaje ha sido parte de una producción social del espacio en los diferentes momentos, estadios de la historia. Y yo creo, me parece que está ligado entonces este lenguaje con las estructuras también de poder, las estructuras, y creo un poco entendí con el propio maestro Ortiz, el maestro que se hizo la lectura, este sentido histórico en el que ubicar esa relación con las estructuras de poder de los grupos sociales en el aspecto ideológico y económico, ¿no? Yo creo que sería un reto muy importante cómo lo reinterpretamos en nuestra situación actual y cómo puede ser un elemento pues, de mejoramiento en la arquitectura y en la calidad de vida de nuestra propia ciudad. Gracias. Pues bueno, sería más o menos similar a lo que señala la arquitecta y el compañero, porque es evidente que el clasicismo en relación a la ilustración pues tiene mucho, y en relación a la modernidad también lo tiene. Es algo que digamos es más quizás de mi generación, el hecho de saber cómo vincular el clasicismo con la actualidad, ¿no? ¿Qué pertinencia tiene en cuestión a la crítica que se le ha hecho a la metafísica o a la crítica a la ontología o en la misma arquitectura de la funcionalidad, ¿no? Sí, sería como, es más así como un catálogo en sí, más así como decir cuáles formas vendrían siendo las adecuadas para incorporarse, cuáles son esos elementos teóricos, digamos, que son pertinentes hoy en día, ¿no? En un momento en donde está en duda como la crisis del humanismo, ¿no? Entonces, es algo que a mí me llama, bueno, me genera muchas dudas, mucha incertidumbre, y sobre todo es algo que digamos, he cuestionado nada más en relación se ha dicho que es unos grandes relatos, ¿no? Que han acabado. Y yo considero que eso es erróneo, ¿no? Nada más clasificarlo de esa manera. Entonces, sí sería como mi pregunta en ese sentido, ¿no? ¿Qué elementos teóricos o conceptuales pueden retomarse de la herencia clásica, pero no como formas, ¿no? Sino como, sí, como estos elementos teóricos? No sé, ¿alguien quiere comentar? Yo creo que sería sobre todo principios, o sea, rescatar principios. Rescatar principios y, como decíamos, las formas de composición. Ya se añadió desde luego la parte de las proporciones, que es fundamental, que es importantísima, y por otro, un poco la tendencia a la simplicidad, a la pureza de las composiciones, principios como simetría, como orden, en fin, estas cosas que son muy importantes en el clasicismo y que son perfectamente aplicables en la arquitectura contemporánea. Por ejemplo, ha habido algo paradójico. Alguien de las gentes que impulsaron la arquitectura moderna, que la arquitectura moderna fue la que vino a ponerle, digamos, el punto final no solo al clasicismo, sino a cuestiones como el eclecticismo y demás. Pues Mies van der Rohe se ha considerado un arquitecto clasicista. ¿Por qué? Porque los principios del clasicismo, salvo el uso de las formas, pero los principios del clasicismo ahí están en sus edificios.
Si van ustedes al IIT, al Instituto de Tecnología en las afueras de Chicago, pues ahí tienen ustedes unos ejemplos maravillosos de arquitectura clásica del siglo XX. Sí, sin duda, el repertorio clasicista, sí debemos de verlo como más que una simple repertorio de formas, ¿no? Ya muchas veces se ha insistido en esto y pues desde luego cuando tenemos la oportunidad de ver las obras de los grandes maestros del movimiento moderno, pese a esas formas aparentemente frías, que incluso en ocasiones nos pueden parecer pasadas de moda en determinados casos, encontramos las ideas clasicistas y de verdad coincido yo con el arquitecto Cortés Rocha, con Mies van der Rohe como el gran clásico, ¿no? El edificio de la Galería Nacional de Berlín, por ejemplo, él reconocía la deuda que él tenía con la antigua pinacoteca también de Berlín, diseñada por Schinkel en el siglo XIX, ¿no? Sin duda, los grandes maestros a lo largo de todo el tiempo siempre se han nutrido del pasado. Eso es una deuda que ellos siempre reconocen y cuando nosotros analizamos con cuidado la obra de estos maestros, la vamos a ver. Quizá no puede ser tan aparente en ocasiones, pero en el sistema de proporciones que mencionaba Hugo, por ejemplo, en la armonía con la cual están colocados los distintos elementos, la utilización de ciertos materiales, incluso eso, el respeto a los materiales, es también una actitud profundamente clásica. Yo les mencionaba el edificio de Philip Johnson, pero también uno de los grandes edificios hará unos 5 o 6 años que inauguraron el nuevo Museo de la Acrópolis en Atenas, también es un edificio que es de una sencillez de forma, de una pureza de líneas, un concepto tan magistral del espacio, el respeto por los materiales y el tratar de vincularlo con el entorno, respetándolo, pero al mismo tiempo integrándose con él. Eso también es una actitud sin duda clásica. Yo, antes de pasar a la siguiente pregunta, me parece que hay que regresar al texto de Winkelmann por una circunstancia, a propósito de lo que usted está preguntando, la relación con la geografía y cómo se traduce en sus términos. Ya Winkelmann empezaba desde su propia visión del siglo XVIII a hablar de la relación entre la producción artística y los entornos geográficos. Y a lo largo del siglo XIX, algo que impactó mucho era la ubicación del edificio en su entorno. En la medida en que Grecia empezó a poder ser visitada, porque la limitante de Grecia en el siglo XIX es que estaba en poder de los turcos. Entonces la Gran Tour tenía sus límites. Pero ¿qué implicaba esta idea de la Gran Tour? Sí, copiar capiteles, sí, copiar texturas de muros, pero también entender cómo en la antigüedad se había dispuesto el edificio sobre un emplazamiento que hacía más dramáticas sus cualidades. Este ascenso muy claro hacia la Acrópolis, la manera en que se dan los ejes del templo de Atenas, de Atenea Pártenos. O sea, ¿qué están recuperando? El diálogo entre diferentes edificios como un valor de recuperación de algo que sigue siendo parte de su discurso. Emplazamiento y jerarquía. Ahí me parece que hay dos elementos que son del lenguaje clásico y que sigue usted utilizando en sus proyectaciones. Y el otro aspecto que también me interesa, que es una conducta muy clásica, es la expresión del sistema constructivo.
A veces parece que esto se reinventa cada determinado siglo, pero es porque otra vez dejamos los libros. Pero ¿qué es lo que nos enseñan los romanos? Esta legibilidad de la bajada de cargas en una estructura. La aparición del arco, el funcionamiento de los acueductos. Claro, yo no estoy diciendo que vamos a hacer esto, pero sí el concepto de cómo se expresa el edificio, cómo se opone a la gravedad. Y yo, desde luego, sí le recomendaría regresar a Winkelmann, porque creo que hay todavía mucho de los textos que se pueden hacer estos análisis. Está pensado para escultura, pero desde luego hay una serie de relaciones que hoy adquirirían mucha novedad. Volverían a entrar al circuito de las reflexiones. Y atrás hay una pregunta. Sí, tenemos una pregunta de internet. ¿La arquitectura prehispánica tuvo alguna influencia en el clasicismo en México? Es más bien a la inversa. Es decir, en el siglo XIX, cuando está todo el revival neoazteca, se componía a partir de la lógica clásica. No hay más que ver el pedestal del monumento a Cuauhtémoc y vamos a encontrar atlantes que sirven de columnas e incluso se ponen frisos. A mí me parece que hay más bien una relación de hacer clásicos esos componentes. No sé, los colegas. Pues sí, coincido con lo que comenta el doctor Arciniega. Sí, en realidad, al menos en el periodo novohispano no hubo ningún tipo de influencia en ese sentido. Eso tendrá que esperar bastante tiempo para que suceda. Un caso quizá que bueno, se me viene a la mente, pero bueno, ya corresponde pues con el último, las postrimerías, el virreinato, nuevamente retomando la figura del padre Márquez. Él da a conocer en Italia las obras de León y Gama, en donde se hablaba de los descubrimientos de las dos piedras, de la Coatlicue y el calendario azteca, pero también en otra hacía referencia a el descubrimiento del Tajín y de Xochicalco. Esto lo comento porque se conserva, Márquez tuvo además vinculación no solamente con Italia, sino con Madrid. Él fue socio honorario de la Real Academia de San Fernando y de la Academia de Bellas Artes de Zaragoza, y se conserva un dibujo que hizo Francisco de Goya para un proyecto de un monumento para conmemorar a los héroes del 3 de mayo, de los movimientos de independencia española. Y hay muchos indicios para pensar que para realizar ese proyecto, Goya pudo haber tomado en cuenta los dibujos del padre Márquez, sobre todo en la composición precisamente del pedestal que iba a sostener propiamente el monumento, pero de otra noticia no tengo. Bueno, muy bien. Desafortunadamente tenemos que terminar. Yo creo que el tema, como nos lo ha expresado el doctor Flores, los doctores que nos acompañan esta tarde, esta noche, pues merecería todavía mucho más tiempo de investigación y desarrollo intelectual, ¿no? Han sido comentarios realmente muy interesantes, incluso yo pienso que son de todos los días. Seguimos viendo obras que se desarrollan sin reconocer propiamente las características del lenguaje, y tenemos una misión que es cuidar que cada cosa esté en su lugar, ¿no? Vamos a pasar a la ceremonia de entrega de diplomas. Yo le voy a pedir al doctor Flores, a los doctores, que nos hagan el favor de entregarlas. Solo les pido que todas las personas que reciban su diploma nos firmen, por favor, este libro, en donde se va a registrar su firma, porque todos los diplomas tienen un número de registro. Entonces les pedimos que por favor nos lo firmen. Hay unos diplomas que no se van a entregar porque tenemos un problema pendiente y se va a mencionar, pero no lo podemos entregar. Está indicado ahí
en este momento, ¿no? Entonces les pedimos su comprensión para que resolvamos el problema administrativo y de esa manera ya se lo puedan ustedes llevar. Después de la entrega, los vamos a invitar a unos bocadillos, a unos refresquitos en la sala de consejo, que está aquí frente a la dirección de la facultad. Doctor, si me hace usted el favor. Sí, cómo no. Bueno, les voy a dar sus constancias primeramente pues a los distinguidos doctores que están aquí compartiendo la mesa conmigo, y pues aprovecho nuevamente la ocasión para darles las gracias por haber aceptado participar en esta mesa redonda. La doctora Marta Fernández García. El doctor Hugo Antonio Arciniega Ávila. Y el doctor Javier Cortés Rocha. Guardamos la del arquitecto Ortiz Macedo. Bueno, ahora están las de todos los alumnos que asistieron al curso. José Remigio Agraz Guereña. Tiene diéresis. Mónica Cejudo Collera. No está en este momento. ¿No? Acualmetzli Ali Cruz Martínez. Jade Citlali Curiel Díaz. El arquitecto Jesús Norberto Dávila Suárez. Gerardo Díaz Pope Sánchez. Delfina García Maldonado. María Cecilia Haupt Gómez. Marta Patricia Irigoyen Troconis. Guadalupe Esther Lara Domínguez. Alejandro Mejía Ángeles. Juan José Mendoza González. Javier Ortiz Pérez. Oliver Ludwig Padilla Belmont. Valeria Palafox Larios. Juan Paredes García. Hugo Porras Ruiz. Estela Reyes González. Beatriz Eugenia Reynor Retamar. Liliana Reynoso Blancas. María Luisa Romero Villena. María Estel Sánchez Martínez. Magdalena Urrueta López. Y Alejandra Villa Calderón. Bueno, aquí tengo algunas otras, pero son las que no se pueden entregar. Bueno, los nombres: Fabiola Rubí Márquez Hernández, Marcela Velasco, María Teresa Vidal y Jesús Ceniceros, y Deidreca Sandra Castro. Pasan entonces con el arquitecto para que les entreguen su constancia, ¿no? Y bueno, pues tenemos ahorita el ambigú que han preparado aquí saliendo. Y bueno, pues yo aprovecho nuevamente la
ocasión pues para agradecerles nuevamente pues a mis colegas que comparten mesa aquí conmigo nuevamente y pues a todos los alumnos que asistieron al curso. De verdad, para mí fue una experiencia muy enriquecedora y confío en que el curso pues haya sido de su agrado, que hayan aprendido y verdaderamente es una invitación para que aprendan día a día más del clasicismo en general. Muchísimas gracias. No, y nosotros antes de terminar queremos agradecer por varias razones al doctor Óscar Flores Flores. La primera fue por haber tomado la iniciativa en que pudiéramos impartir este curso. La segunda por el tiempo que le ha dedicado y porque hemos recibido muy buenas evaluaciones sobre su trabajo y queremos entregarle este reconocimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto